Muy bien, pues esta sesión va a ser un poquito más corta. En esta sesión lo que busco, vamos a explicar una propiedad muy especial que es la propiedad de la entropía. Entonces, vamos a poner aquí, ay, este, entropía. Y em, bueno, la razón a esta propiedad generalmente se le pone la letra S, donde S, vaya, este, perdón, S tiene unidades, generalmente es de energía entre temperatura. Entonces, esto sería Kelvin. ¿Ok? Y la razón por la que quiero dedicarle un tiempo aparte a la entropía de las demás propiedades y de los procesos, luego que ya vimos los procesos, es que la entropía es una de las propiedades que a veces se entiende peor, ¿no? Hay más confusión a veces que es la entropía, pues, es una propiedad, pero luego no está muy claro cómo se mide, ni qué significa, ni nada, ¿no? Generalmente pues uno piensa en entropía y lo primero que nos viene a la mente es desorden, ¿no? Pero, ¿a qué se refiere esto? Bueno, voy a abordar esta idea desde distintas perspectivas y para tratar de dar claridad acerca de qué es esto, ¿no? Y una de las perspectivas más simples con las que quiero arrancar es desde la vista de la probabilidad. Ajá. Vamos a tomar la probabilidad como perspectiva y desde aquí vamos a analizar la entropía. Suena extraño, ¿no? Porque pues la mayoría de nosotros estamos muy acostumbrados a pensar en la entropía como pérdida de energía. Generalmente está muy ligada al calor, pero como que pues nada más, ¿no? Pero no sabemos ni por qué existe, ni qué significa, ni nada de esto. Y la entropía en realidad cobra claridad con el trabajo de Ludwig Boltzmann. Boltzmann, aquí lo vamos a escribir, este es un físico vienés que es el padre de la mecánica estadística y él es el que da una aproximación más clara a qué es la entropía y qué significa y por qué es importante, ¿no? De hecho, cuando buscamos entropía es muy común encontrar esta formulita. Ajá, una formulita así, ¿no? A veces le quitamos el valor absoluto, pero pues no, muchas veces no sabemos qué es esto, ¿no? Esta fórmula de Boltzmann es la definición de entropía a partir de la mecánica estadística. Por eso vamos a tomar la perspectiva de la probabilidad para explicar la entropía. Ok, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a suponer que tenemos una moneda. Entonces, esta moneda tiene dos caras. Tiene la cara de sol y tiene la cara de águila. Entonces, cuando lanzamos la moneda, pues el, tenemos estos dos resultados posibles, ¿no? Ahora, si yo lanzo la moneda 0 veces, sé que es un extraño, pero bueno, síganme tantito la corriente, todos los estados que podemos tener como resultados son el mismo, que es 0, ¿no? Entonces, de aquí podemos decir que tengo un solo estado posible. Este estado, pues es que no hay moneda, entonces no hubo nada. ¿Sale? Ahora, sé que es extraño, síganme tantito la corriente. Si yo lanzo la moneda una vez, entonces yo tengo dos estados posibles donde uno es que me saliera águila y el otro es que me saliera sol. Este puede aparecer una vez y este puede aparecer una vez, ¿sale? Entonces, pues solo hice un lanzamiento, entonces en ese lanzamiento fue águila o fue sol, pero hay dos resultados posibles. Si yo lanzo la moneda dos veces, ajá, puede suceder que me caiga águila, águila, puede suceder que me caiga águila, sol, puede suceder que me caiga sol, águila, y puede suceder que me caiga sol, sol. Ahora aquí viene lo interesante. De estos estados,
solo hay una combinación posible que me dé el resultado águila-águila. Mientras que hay dos combinaciones que me pueden dar el resultado águila-sol. O sea, el resultado águila-sol puede aparecer de dos formas diferentes. Primero con el águila o primero con el sol. Y el resultado sol-sol solo puede aparecer de una forma posible. Que sean los dos tiros y que los dos tiros me den sol. Entonces, en total, el número de combinaciones posibles es 4. ¿Ok? Son 4 combinaciones. Solo lancé la moneda 2 veces, pero el resultado se puede manifestar de 4 formas diferentes. De esas 4 formas diferentes, el resultado donde estén mezclados los resultados es el que aparecería, pues si nosotros quisiéramos apostar, es el que aparecería más probabilidad. Es decir, si yo quisiera determinar cuál es el estado con mayor probabilidad, pues el estado con probabilidad águila-sol o sol-águila, para el caso a mí me da lo mismo, sería 2 entre 4, que tiene una probabilidad un medio de suceder, mientras que la probabilidad de que me toquen 2 veces sol, así lo voy a poner, voy a borrar bueno, lo voy a dejar así, que me toque, esta es de 1 entre 4. Entonces, si tuviéramos que apostar, pues este es el que apostaríamos la mayoría, ¿no? Ahora, supongamos, vamos a extender el problema. Vamos a suponer que lanzamos 3 veces la moneda. Si lanzamos 3 veces la moneda, pues yo que tendría el resultado águila, águila, águila. Ajá. Solo hay una combinación posible que me permite ese resultado. A ver, no, vamos a ponerlo así. Solo hay una combinación posible que me permite que aparezca ese resultado. Luego me puede aparecer un resultado donde haya 2 águilas, lo voy a escribir así, 2 águilas y un sol. ¿Estamos de acuerdo? Pero este resultado puede aparecer 3 veces. Ajá. Si tenemos la duda, pues puede ser águila, águila, sol, o puede ser águila, sol, águila, o puede ser sol, águila, águila. Hay 3 formas en las que me pueden aparecer 2 águilas y un sol. ¿Sale? Pero bueno, ahorita eso no es lo interesante. Luego, si yo quiero el resultado, puedo tener 2 soles y un águila. ¿Estamos de acuerdo? Son 3 lanzamientos. En este caso, igual que el anterior, puede aparecer de 3 maneras diferentes. Puede ser sol, sol, águila, sol, o águila, sol, sol. Finalmente, puedo tener el resultado de tener 3 soles. Al igual que el primer resultado, que el de tener puras águilas, solo puede aparecer en una combinación. Es decir, solo hay una combinación posible que me permita ese resultado. El total de combinaciones que yo tengo de todos los resultados posibles, pues sería la suma de todos. Es decir, serían 3, 6, 7, 8 resultados, ¿no? Ahora, si a mí me dijeran, bueno, ¿cuál es el estado o a cuál es al que le apuestas? Por ejemplo, si yo tendría que la probabilidad de tener 2 águilas y un sol es igual a la probabilidad de tener 2 soles y un águila. Y ambos tienen la probabilidad de 3 octavos. Mientras que la probabilidad de que me toquen, por ejemplo, 3 soles, pues es de 1 octavo. Lo que quiere decir que tiene más probabilidades de suceder. Aquí pues no estoy diciendo nada sofisticado, nada complejo. En realidad pues esto es algo que cualquiera puede entender, ¿no? Todavía como que pues uno dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la entropía? Bueno, vamos a verlo un poquito más adelante. Vamos a añadir un caso más, ¿sale? Un caso más para poder entender esto perfectamente. Vamos a decir que yo lanzo 4 veces la moneda. Bueno, uno de los posibles resultados es que me den 4 águilas. Este resultado solo puede existir de una manera, que todos los resultados sean águila. ¿Ok?
Luego, el segundo resultado o la segunda combinación posible sería 3 águilas y un sol. ¿Sale? Este resultado puede existir de 4 formas diferentes. Águila, 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 sol, águila, águila, sol, águila. Y bueno, ahí ustedes pueden jugar para obtener los 4 resultados. ¿Sale? La tercera combinación que puede obtener es de tener 2 águilas y 2 soles. Esta combinación puede existir de 6 formas diferentes. Ahí ustedes se pueden poner a jugar cuáles son las 6 formas. Pero puede ser águila, águila, sol, sol, águila, sol, águila, sol, águila. Bueno, ahí hay un montón, ¿no? Ustedes pueden hacer buscar todas las combinaciones, pero van a ser 6. ¿Sale? Bueno. El siguiente resultado posible es el de tener una águila y 3 soles. Al igual que el segundo resultado, pues puede existir de 4 formas diferentes. Y por último, el último sería el de obtener 4 soles. Y al igual que el primer resultado, solo puede existir en una combinación. Ahora, si yo trato de buscar cuál de todas las combinaciones o cuál de todas las combinaciones de resultados es el que tiene más... Bueno, primero que nada, pues puedo observar que el total de posibles resultados, que es la suma de estos, sería de 16. Hay 16 combinaciones de resultados. Y si a mí me preguntaran, bueno, ¿cuál es el estado que tiene más probabilidad de suceder? Pues todos estaríamos de acuerdo que es la probabilidad de suceder de ese estado, que sería 2 águilas, 2 soles, la probabilidad de este estado, pues es 6/16, ¿no? Que sería 3/8. Mientras que, por ejemplo, todos los demás estados, pues tienen menor probabilidad de suceder. Ahora, si a mí me preguntaran, bueno, tú vas a hacer el experimento, ¿a cuál le apuestas que suceda? Pues lo más seguro es que todos le apostaríamos a ¿no? No tendría ahí gran ciencia. Ahora, pensemos, vamos a cambiar un poquito el problema. Ahora vamos a suponer que tenemos una caja. Y en esta caja hacemos una división. Puede ser una división imaginaria. Y dentro de esta caja ponemos una partícula. Vamos a decir que tenemos el lado derecho al que le llamamos A y tenemos el lado izquierdo al que le llamamos S. Entonces la partícula puede existir. Bueno, si no hay partícula, pues hay un solo estado posible. Lo que llamaríamos un solo microestado posible. Un estado donde no hay partícula. Bueno, si ponemos una partícula, entonces hay 2 microestados posibles. Que la partícula esté en la izquierda o que la partícula esté en la derecha. Si yo pongo 3 partículas, entonces aquí, si yo pongo 3 partículas, sube bastante, ¿sale? Puede que tenga 2 de un lado, una del otro y así. Pero si aquí ustedes son observadores, aumentar el número de partículas es equivalente a aumentar el número de lanzamientos de la moneda. Justamente, intencionalmente le llamé A y S a los lados de la caja. Entonces aquí lo que quiero que observen es que el estado, lo que nosotros vamos a definir algo que llamamos microestado, que es el microestado, la forma en la que las partículas se acomodan. Ahora, el microestado no es, pensamos que pues si hacemos la división en la caja, una división, pues tendremos algo equivalente a lanzar una moneda. Pero tal vez no queremos hacer una sola división, tal vez queremos considerar las posiciones de las partículas con más detalle.
Y tal vez no solo queremos considerar las posiciones de las partículas, sino para cada partícula yo voy a obtener sus coordenadas. Entonces tengo 3 coordenadas, X, Y, Z, para dar su posición. Y además quiero saber su vector velocidad. Entonces tendría su Vx, Vy, Vz. Es decir, tendría un vector posición y un vector velocidad. Y entonces el microestado estará dado por todas las combinaciones, este microestado estará dado por todas las combinaciones de los vectores posición y de los vectores velocidad de cada partícula. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el microestado guarda un montón de información. Sí, sí, espero que esto como que quede claro. Es como si ya en lugar de lanzar solo monedas, por ejemplo, pensemos que cómo sube el nivel de complejidad entre lanzar una moneda y lanzar un dado. Ambos son fenómenos probabilísticos, lanzar una moneda y lanzar un dado. Pero ambos, por ejemplo, si yo lanzo el dado 2 veces, tengo muchas más posibles combinaciones a que si yo lanzo la moneda 2 veces. Ahora piensen que en lugar de ya no solo lanzar una moneda o lanzar un dado, sino estoy midiendo las velocidades y las posiciones de cada partícula. Entonces hay un montón de estados posibles. A cada estado se le conoce como microestado, a la combinación de todos esos posibles resultados. Ahora, regresando al ejemplo sencillo, donde son partículas que se están dividiendo entre dos lados, ¿cuál es el estado más probable? Pues, o mejor dicho, ¿cuál es hacia dónde va a tender el sistema? Pues el sistema de manera natural va a tender al estado más probable. No es porque hagamos magia, no es porque el sistema haga algo especial, es que es el estado más probable. ¿Ok? Entonces, cuando Boltzmann escribe la ecuación S igual a KB, que es la constante de Boltzmann, logaritmo natural de omega, dice que la entropía es proporcional al logaritmo de todos los microestados posibles, multiplicado por una constante a la que llamamos constante de Boltzmann. ¿Ok? ¿Y eso qué quiere decir? Que la entropía es una medida de la probabilidad de que exista un estado. Y entonces el sistema siempre va a tender al estado con más probabilidades de suceder. Pues eso es algo como, pues es un poco obvio, ¿no? Pues justamente cuando decimos el estado más probable, pues entendemos en automático que es el que muy seguramente va a suceder, ¿no? Por ejemplo, en este caso de lanzar la moneda 4 veces, pues es el estado de 2 águilas y 2 soles, es el estado más probable. Entonces no sería complicado, mejor dicho, no sería sorprendente para nadie que ese estado sucediera. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces si yo pongo 4 partículas en una caja y hago una división de esa caja en un lado derecho y un lado izquierdo, entonces lo más probable es que esas partículas se distribuyan 2 y 2. Ajá. Ahora aquí viene lo interesante. La entropía implica, entonces la entropía sería la tendencia natural, aquí lo podemos poner como, no como una definición estricta, pero sí una definición intuitiva, sería la tendencia natural de los sistemas al estado más probable. Más probable. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, si dejáramos dentro de este sistema, 6 partículas, vamos a decir que yo trato de poner 6 partículas en una esquina del sistema. El sistema
de en automático lo que empieza a hacer es como si lanzara dados. Ajá. Sé que hay una frase por ahí de Albert Einstein que dice, Dios no juega a los dados. Pues un poco la verdad es que resulta que sí. El sistema, ¿qué es lo que va a hacer? Pues esas partículas van a comenzar a tener colisiones, van a tener movimiento, van a estar en constante fluctuación y entonces sus vectores de velocidad y de posición van a estarse moviendo y lo más probable es que si yo dejo ese sistema solito, ¿qué va a suceder? Pues que el sistema va a tender al estado de mayor probabilidad. ¿Y cuál es el estado de mayor probabilidad? Pues, ay, güey, el estado de mayor probabilidad es que yo tenga 3 partículas de un lado y 3 partículas del otro lado. Se van a distribuir 3 y 3. Eso es algo natural, es algo que nosotros ya esperamos. ¿Por qué? Porque pues así funciona la probabilidad. La probabilidad se refiere a cuál es el estado más posible. ¿Y por qué es el estado más posible que haya 3 y 3? Porque es el estado que tiene más combinaciones que lo permiten. Ajá. Hay más combinaciones que me permiten que suceda de esta manera. ¿Sale? Para ser específicos, a ver si quisiéramos saber cuántas combinaciones hay. Déjenme ver. 1, 2, 3. 4. Estoy viendo cuántas combinaciones tendríamos. Y sería 1, 6, 15, 20, 15, 6 y 1. Eso quiere decir que tendríamos 15 y 15, 30, 30 y 20, 50, 50 y 12, 62, 64. Habría 64. Sería una probabilidad de 20 64avos de suceder que se distribuyan 3 y 3. Habría 20 formas en las que esas 6 partículas pueden acomodarse de cada lado. Mientras que tener todas las partículas de un solo lado solo puede suceder de una forma. Eso implica una probabilidad de 1 en 64. Perdón, pero lo que hice con este triangulito es el triángulo de Pascal, que así sirve para el binomio cuadrado y también sirve para obtener combinaciones de 2 estados posibles, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante es que el estado donde las partículas se distribuyen de manera homogénea o se obtiene la mezcla es el estado más probable. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que cuando yo meta mis 6 partículas, esas partículas van a tender naturalmente a ese estado. Entonces, ¿qué nos dice la entropía? La entropía entonces es una medida, si se fijan, es una medida, como lo pusimos aquí, de estos que se llaman los microestados. Entre más microestados tenga, la entropía es más alta. ¿Qué quiere decir? En traducido en probabilidad, pues es el estado, el mayor entropía quiere decir que tengo más probabilidades de suceder. Eso quiere decir la entropía. Es cuál es el estado que tiene más probabilidad de suceder. Y todos los sistemas, aquí cuando ponemos esta frasecita de todo tendencia natural de los sistemas al estado más probable, entonces aquí podríamos poner en lugar del estado más probable de mayor entropía. ¿Por qué? Porque el estado más probable es el estado que tiene más combinaciones, es decir, más microestados. Entonces, si la entropía te dice cuántos es una medida de los microestados, entonces mayor entropía quiere decir que hay más microestados, por lo tanto es más probable. ¿Sale? Entonces, así de sencilla es la entropía. La entropía no es algo abstracto, complejo, solo es cuál es el estado que tiene más probabilidad de suceder. Por ejemplo, ustedes llegan a su casa, se quitan los zapatos, entran a su habitación, se quitan los zapatos y los avientan. ¿Cuál es el estado donde tiene más probabilidad de suceder? El que los zapatos queden de una forma aleatoria en su casa y queden ahí aventados guardando una cierta distancia entre ellos, o que los zapatos
queden acomodados perfectamente en su closet, bien limpiecitos. Pues lo más seguro es que caigan de una forma aleatoria. No es complejo pensar eso, pero normalmente pensaremos, pues es que aquí entra una palabra bien interesante: orden. Orden y desorden. ¿Por qué? Porque siempre que pensamos en entropía nos dicen, es que la entropía es una medida del orden. Y entonces nosotros preguntamos, ¿qué es el orden? Y nos dicen, no, pues quién sabe. Bueno, si vemos nuestros problemas de lanzar monedas, este es un sistema muy ordenado y este es un sistema más desordenado. ¿Qué tienen de diferencia? Pues que los sistemas ordenados tienen pocos microestados que los permiten. Entre menor sea el número de microestados que permitan ese estado en el sistema, pues quiere decir que es un sistema más ordenado, altamente ordenado. Por ejemplo, lograr concentrar que todas mis partículas, lograr hacer que todas las partículas dentro de mi sistema estén todas del lado izquierdo, vamos a decir que tengo 6, pues que todas estén del lado izquierdo, es un sistema altamente ordenado, o un microestado altamente ordenado, ¿sale? Porque solo puede suceder de una forma posible, que todas estén del lado izquierdo. Mientras que yo tenga 3 y 3, es un sistema con mayor desorden, porque tiene más microestados que lo permiten. Entonces, cuando hablamos de orden, nos referimos a menos microestados posibles. O permitidos, vamos a decirle permitidos. Más que posibles, permitidos. Y desorden, hablamos de más, así voy a poner, microestados permitidos. Entonces, por eso la entropía se habla que es una medida del desorden, porque ¿qué te dice la entropía? Un estado con alto desorden quiere decir que puede existir de muchas formas diferentes. Hay muchas formas diferentes, muchos microestados que permiten ese desorden. Entonces, como por ejemplo, pensemos que si ustedes tienen no sé, ¿no? Una baraja y ustedes quieren un estado donde todas las cartas de la baraja vayan en orden de número y de color, pues solo hay una forma posible, o hay pocas formas posibles. Ajá. Mientras que si ustedes permiten que la baraja esté sin importar el número y el color, pues hay un montón de formas de acomodarlo. Entonces, ¿cuál es el microestado más ordenado? O más bien, ¿cuál es el estado de menor entropía? Pues el que tiene menos microestados que lo permitan. Es el más ordenado. ¿Cuál es el de entropía más alto? El que tiene más microestados que permitan que exista ese sistema, y es el sistema pues más desordenado, pero también es el de mayor probabilidad. Por eso los sistemas de manera natural tienden al desorden. No es que porque entonces ahora nosotros ya nos damos cuenta, no es que la naturaleza tienda al desorden nomás por capricho, sino porque los sistemas desordenados son los que tienen más combinaciones que los permiten, y por lo tanto son los más probables. Se vuelve un juego de probabilidad. Si la naturaleza, por eso, si nosotros quisiéramos que la entropía funcionara en sentido contrario, lo que a veces nos gustaría, que hacernos más jóvenes, que las cosas se ordenaran solitas y todo eso, ¿qué significaría? Que la naturaleza tendiera al estado menos probable, no al más probable. ¿Sale? Entonces, por eso la entropía funciona como funciona. No se trata de que
sea algo esotérico, algo complejo, algo abstracto. En realidad es pura probabilidad. La entropía es una medida de cuántos microestados posibles tiene tu sistema. Entre más microestados posibles tiene, pues es mayor su entropía. Pero eso tiene consecuencias. Más microestados implica más probabilidades de que suceda. Por eso es el que sucede, por eso los sistemas tienden a mayor entropía. Y también implica una menor medida del orden o mayor desorden, por así decirlo. No es magia, no es esoteria, no es nada complejo. Pues es simplemente pues que ese es el estado con mayor probabilidad de suceder. Pero entonces la entropía también funciona como una fuerza motriz. Es decir, si yo grafico la entropía contra el tiempo de un sistema, lo que voy a observar es esto. Algo así. Ajá. Ay, bueno, esta la voy a borrar. Algo así. Aquí voy a llamarle un TS. Me voy a inventar. Y entonces lo que yo observo es que conforme va aumentando el tiempo, también aumenta la entropía. Los sistemas, ¿por qué? Pues conforme va pasando el tiempo, tú arrancas con un sistema, vamos a decir, un sistema ordenado o un sistema que tiene pocas probabilidades de suceder y solo existe de una combinación posible, y conforme va pasando el tiempo ese sistema se va desordenando. Las moléculas, las partículas y lo demás comienzan a moverse y entonces van tomando más posibilidades, más posiciones posibles, y entonces comienzan a aumentar la entropía, aumenta el número de estados que permite la existencia de ese evento. ¿Hasta que qué? Hasta que llevamos a eventos que tengan la misma probabilidad. Regresando a esto de los tiros, por ejemplo, estos dos eventos tienen la misma probabilidad de suceder, un octavo. Y con, perdón, 3 octavos. Entonces, como ambos tienen 3 octavos, son equiprobables, es decir, y tienen la misma entropía. Entonces, ¿qué va a suceder? Que el sistema se va a estar estacionando en esos dos estados. Son dos microestados, hay un macroestado, que es cómo está macroscópicamente el sistema, y ese macroestado va a estar fluctuando entre esos dos microestados. O bueno, entre esas dos combinaciones de microestados. ¿Sale? Entonces, chequen que al final lo que está sucediendo con la entropía y este gráfico es que eventualmente nosotros vamos a llegar a una zona aquí, después a partir de un cierto tiempo TS, donde la entropía se estanca. Pero no es que ya no se mueva el sistema, sino que el sistema se va a estar moviendo entre estados que tienen la misma probabilidad de suceder, que son equiprobables. Y esos estados, al ser equiprobables, quiere decir que tienen el mismo número de microestados que los permiten, y por lo tanto son estados con la misma entropía. ¿Sale? No es nada complejo. Ahora, por ejemplo, regresando acá, existe la probabilidad, porque luego surge la pregunta, ¿existe la probabilidad que de algún modo las moléculas en mi sistema se acomoden así? Es decir, yo tengo seis moléculas en una caja. ¿Existe la probabilidad de que las 6 moléculas se agrupen en un solo lado de la caja? Sí, sí existe esa probabilidad. ¿Va a suceder? Pues es el sistema con menos probabilidad, entonces seguramente no. ¿Ok? No podemos decir definitivamente no, porque existe esa probabilidad, pero es muy baja. Es lo que decimos poco probable. Entonces, por ejemplo, ustedes mientras están escuchando este video o están viendo esta clase, probablemente surjan, pues alrededor de ustedes hay miles de millones 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 de moléculas moviéndose. Ahora, cuando hablamos aquí de microestados, no nos referimos solo a la combinación de si están del lado derecho o del lado izquierdo de su habitación, sino como ya mencioné, nos referimos a las combinaciones de
vectores de posición y vectores de velocidad posibles. Entonces, la cantidad de datos es abrumadora, es una cantidad gigantesca. Bueno, existe la probabilidad de que todas las moléculas que los están rodeando en este momento se agrupen mágicamente en la esquina de su habitación. Sí, sí existe la probabilidad que de pronto todas las moléculas de aire que los rodean de pronto decidan irse todas a la esquina de su habitación y concentrarse en un espacio de un cubito en la esquina de su habitación. ¿Puede suceder? Sí está esa probabilidad, pero esa probabilidad es pero tan baja que es lo más probable es que se acabe el universo y eso nunca suceda. ¿Sale? Entonces, si se fijan, pues la entropía es muy fácil de entender de esta forma. Ahora, ¿por qué tiene la definición, ahora regresando un poco a termodinámica? Pues, ¿por qué decimos que es una medida de, ya entendimos por qué decimos que es una medida del desorden, pero ¿por qué decimos que es una medida de las pérdidas? Ah, bueno, regresando a nuestro ejemplo sencillo de las moléculas en una caja, si yo pensamos que yo tengo el sistema altamente ordenado. Yo tengo las 6 moléculas del lado izquierdo de la caja, del lado A, y están separadas por una pared. Pero en algún momento yo abro la pared, yo quito esa pared. Entonces yo permito que las moléculas se muevan. Como la naturaleza tiende al estado más probable, pues ¿qué va a suceder? Que algunas de las moléculas van a abandonar el lado derecho y se van a ir al lado izquierdo. Oh, perdón, lo estoy viendo al revés. Van a abandonar el lado izquierdo y se van a ir al lado derecho. ¿Ok? Entonces van a tender, así como está el gráfico, hacia el sistema de mayor entropía. ¿Ok? Es la tendencia natural del sistema. Pero si yo quiero regresar al estado anterior, o yo espero que el sistema, sí, si yo quisiera el estado anterior donde todas las moléculas están del lado izquierdo, entonces curiosamente pues va a ser imposible. O bueno, no va a ser imposible, pero va a ser casi imposible, no es poco probable. ¿Por qué? Pues porque es el sistema más ordenado, por lo tanto menos combinaciones, por lo tanto menos probable. Entonces, una vez que se perdió ese estado original de baja probabilidad, es difícil regresar a ese sistema. Entonces, justamente ya se perdió la posibilidad de que ese sistema vuelva a existir, porque es un sistema altamente ordenado. De ahí que hablamos de pérdidas. ¿Ok? Entonces, la entropía funciona como una medida también de las pérdidas, porque más que pérdidas habla de irreversibilidad. Irreversibilidad. Discúlpeme, irreversibilidad. Es decir, es entre más combinaciones, por ejemplo, aquí nos quedamos nada más con 4 lanzamientos, ¿no? Pero ya habíamos platicado que si yo lo hago con 6 moléculas, pues yo tengo 20 64avos contra un 64avo. Pero pensemos que tengo 100.000 moléculas. Ajá. Piensen nada más en lo brutal que debe de ser. De estas 100.000 moléculas, el que estén todas del lado izquierdo, solo hay una combinación posible. Un microestado donde todas las moléculas están del lado izquierdo. ¿Cuántos debe de haber donde estén del lado derecho? Debe de haber un chorratal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el sistema va a tender a que las moléculas estén distribuidas mitad y mitad, 50.000 de un lado, 50.000 del otro, y ese estado puede existir de un chingos mil de formas. Ajá. Chingos mil ya sé que no es un número, pero aquí quiero decir que de un montón de formas puede existir ese de 50.000 y 50.000, ¿no? 50.000 y 50.000.
este microestado va a existir de un montón de formas posibles. Y entonces la posibilidad de que nosotros podamos ir del de 50.000 a 50.000 al de todas del lado izquierdo, pues no va a suceder. Por lo tanto, el sistema es altamente irreversible. Entre más moléculas tenga, es más difícil que el sistema ordene todas las moléculas de un solo lado. Como es muy difícil, eso habla de alta irreversibilidad, de que es muy difícil que vaya en sentido contrario el sistema. Ahí alguien, es decir, nosotros, tenemos que intervenir y comenzar a mover las moléculas poco a poco hasta obtener el estado anterior. Pero eso implica que nosotros gastemos energía, gastemos esfuerzo, gastemos algo, ajá, que ya no se va a recuperar. Es decir, va a aumentar la entropía de nosotros para disminuir la entropía de la cajita. Entonces, al final, siempre va a haber eh, em, siempre va a haber un incremento en la entropía. ¿Sale? De hecho, de eso nos habla la desigualdad de Clausius. La desigualdad de Clausius nos dice que no recuerdo exactamente cómo se escribe, me parece que es así. Siempre va a ser bueno, sí, es. Entonces nos dice que la entropía generada siempre es positiva. Básicamente lo que te estoy diciendo, la entropía siempre es positiva. Y siempre va a ir a mayor. No se puede reducir la entropía. ¿Por qué? Ya ahora no es tan... O sea, pues normalmente siempre surge la pregunta de ¿por qué no puedes reducir la entropía? Ah, bueno, la explicación es muy sencilla. Reducir la entropía implica pasar del estado más probable al estado menos probable. Lo que algunos profes decimos, pasaste del estado más desordenado al menos ordenado. ¿Sale? No tiene nada de complejo, solo es jugar un poco con la idea de probabilidad. Pero entonces la entropía también es una fuerza motriz. ¿Por qué es una fuerza motriz? Porque si yo tengo, por ejemplo, pensemos que yo tengo un contenedor con conectado con por una válvula, aquí tengo una válvula, ajá, y tengo dos gases, ajá, o tengo un solo gas, vamos a decir que aquí tengo un gas y del otro lado pues está vacío. Entonces cuando yo gire esta válvula, ajá, ¿qué va a suceder? Pues que el gas automáticamente, sin que yo haga nada, sin que yo aumente la presión, sin que yo aumente la temperatura, sin que yo haga absolutamente nada, el gas va a comenzar a fluir de uno de los lados del contenedor al otro. Va a iniciar un proceso. En este proceso va a ser un proceso de expansión, pero no es un proceso movido por nadie. Nadie, es un proceso espontáneo. Aquí entonces hablamos de espontaneidad. Ujú. Entonces, ¿a qué me refiero con que la entropía es una fuerza motriz? Que la entropía genera la aparición de eventos espontáneos, donde los sistemas tienden, algo que suena obvio, tienden al estado más probable, que es el estado de mayor entropía, ajá, de manera natural, no necesitan que haya una fuerza motriz. La fuerza motriz sería la probabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la entropía también es una medida de la espontaneidad. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos que suceda un evento, tenemos que tener pues conciencia de que solo va a suceder si hacemos que la entropía aumente. Entonces, el movimiento, la existencia, o no del movimiento, porque pues el movimiento existe, las partículas se van a mover en un sistema de baja entropía y uno de alta entropía, igual se van a mover. A las partículas individualmente les vale madres. De hecho, no podemos hablar de entropía de una sola partícula, porque como la entropía es una medida de los estados posibles, pues no tiene sentido hablar de entropía de una sola partícula. Pero
sí podemos decir que la entropía entonces es una fuerza motriz en el universo. Y subir la entropía implica acercarnos a un estado de equilibrio. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos dicho que el equilibrio sucedía cuando las propiedades se mantenían en estabilidad. Entonces, cuando el sistema aumenta su entropía, entonces el número de estados posibles accesibles para el sistema es más alto. Eso quiere decir que va a estar en su estado más probable. Y cuando llegue a ese estado más probable, ya no va a cambiar. Su entropía, quedamos que iba a estar entre estados equiprobables. Y entonces, como ya no va a cambiar su entropía, la entropía se estabiliza y entonces encontramos una condición de equilibrio. Si yo quiero romper esa condición de equilibrio, necesitaría tener otro estado nuevo que tenga mayor entropía que el estado anterior. Y entonces, de manera natural, va a suceder el fenómeno. Ahora, eso implica entropía no solo dentro de mi sistema, también puede ser, porque yo puedo hacer eso, puedo reducir la entropía dentro de mi sistema aumentando la entropía en otro lado. Pero eso implica aumentar la entropía en algún punto del universo. Al final, la suma total de entropía en el universo siempre es positiva. ¿Sale? Entonces, espero que esto más o menos ya nos dé una intuición. Ahora, ¿por qué se mide como se mide? En termodinámica decimos que el diferencial de entropía está dado como el, el cambio en el intercambio de calor entre la temperatura. ¿Pero por qué de esta forma? Bueno, recordemos que este representa el intercambio de calor. Pero, ¿qué era el intercambio de calor? ¿A qué nos referíamos? Pues a la energía cinética de todas las partículas en el sistema. Y la temperatura hablaba del promedio de energía cinética. Entonces pensemos, aquí tengo un promedio. El promedio es la suma, de, vamos a ponerle, en este caso sería la suma de la energía cinética K de cada partícula entre el número, le voy a poner para que no se parezca que estoy poniendo moles, entre el número de partículas. Esta sería la temperatura. Mientras que arriba tengo la suma de la energía cinética de las partículas en el sistema. Digo, esto no es matemáticamente formal, pero es un resultado intuitivo. Y entonces, ¿qué me queda? El número de elementos en mi sistema, y eso está ligado a la entropía. Recuerden que la entropía cuenta, te dice, es una medida, no es exactamente el número de estados posibles, no, hay un logaritmo por ahí, pero está ligado al número de estados accesibles, ¿sale? Entonces por eso tiene esa forma, ¿no? Por eso se calcula de esa forma, ¿sale? Ahora, ya entonces todos entendemos por qué es una medida de pérdidas, por qué es una medida de desorden, por qué todas estas connotaciones negativas hacia la entropía, ¿no? Pues generalmente decimos, pues es que si hay entropía es que ya hubo pérdidas, ya hubo desorden, ya hubo irreversibilidades, casi lo vemos como de un lado negativo. Pero es que no es que sea negativo, es que es la tendencia natural de los sistemas en el universo hacia el sistema más probable. Si, ¿cómo podemos revertir cómo podríamos revertir la entropía? Pues tendríamos que hacer que el sistema pase de ser el más probable al menos probable. Eso implica el revertir la entropía, lo cual, pues, por definición, pues parece ser imposible, ¿no? Ahora, ¿cómo lo calculamos? ¿Cómo calculamos la entropía? Bueno, pues ahí ya estoy dando una intuición, o sea, una formulita con la que podemos trabajar. Pero, por ejemplo, vamos a suponer que tengo un gas ideal y aquí le voy a poner, ya ahora sí, pues por una sustancia, gas ideal. ¿Cómo se calcula? Soquete, ideal. ¿Cómo se calcularía la entropía? Muy sencillo. Siguiendo la formulita que tengo ahí, pues yo diría, a ver, vamos a partir del intercambio de calor, pues este debe de ser igual de la primera ley de la termodinámica al cambio de energía interna más
el trabajo del fluido, el trabajo que desarrolla el fluido. ¿Sale? Ahora, de aquí, pues yo puedo decir que este intercambio de calor, pues puedo cambiar por definición estas. Yo sé que el cambio de energía interna, este es el CB por el del diferencial de temperatura para un gas ideal. Bueno, de hecho para cualquier sustancia, ¿no? Eso no solo es para gas ideal. Y este es PdV. Ajá, esto se cumple para cualquier sustancia. Luego, yo puedo, dividir todo, o bueno, puedo dividir todo entre la temperatura, ajá, y que me quedaría CB diferencial de T sobre T más P de B sobre T. Recordando que estoy trabajando con un gas ideal, entonces yo puedo decir, bueno, P debe de ser igual a nRT sobre B. Y por otro lado, CB debe de ser una constante. ¿Y eso qué implica? Que esto sería CB de T sobre T más NR de B sobre B. ¿Ok? Y luego voy a hacer aquí un juego con los diferenciales. Ajá. Yo digo, a ver, aquí lo voy a explicar rapidísimo. Yo puedo decir que, a ver, yo sé que la integral del diferencial de x sobre x es igual al logaritmo natural de x. ¿Ok? Más una constante. Vamos a decirlo así. Pero entonces yo puedo decir que, si se fijan, puedo decir que la integral del diferencial del logaritmo natural de x es igual al logaritmo natural de x más una constante. Y esto es igual a la integral de dx sobre x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces chequen, aquí lo que me interesa que veamos es que estos dos diferenciales son equivalentes. Y eso lo puedo aplicar ahí a la definición que yo tengo. Entonces me queda que delta de Q sobre T debe de ser igual a diferencial de CB. La CB, al ser una constante, puede entrar y salir de los diferenciales sin ningún problema. Logaritmo natural de T más diferencial de NR, logaritmo natural de B. Ajá. Y puedo juntar ambos diferenciales, entonces delta Q sobre T debe ser igual al diferencial de CB, logaritmo natural de T, más NR, logaritmo natural de V. Ajá. Y bueno, ya de ahí nos queda, esto sería igual a ds. ¿Por qué? Porque lo del lado, a ver aquí, ay, perdón. Se observa que lo que está aquí es un diferencial exacto. Y al ser un diferencial exacto, debe de ser una propiedad. Ahí se observa que la entropía es una propiedad. ¿Ok? Y entonces ya podemos decir que, es con esto. S debe, o bueno, delta de S debe de ser igual a CB, logaritmo natural, vamos a poner T final, entre T inicial, más NR, logaritmo natural de V final, entre V inicial. ¿Sale? Ahora, algo que es bien importante. Como, al igual que muchas otras propiedades,
medimos el cambio de entropía. Si bien la, eh, la ecuación de Boltzmann o la fórmula de Boltzmann pareciera darnos una medida directa de la entropía, en realidad aquí hay un delta. Ajá. Entonces, nosotros no podemos medir exactamente la entropía de un sistema. Nosotros podemos medir el cambio de entropía de un sistema a otro. Generalmente, pues podemos utilizar que el delta de S, pues puedo decir desde el sistema que estoy, sea el que sea, o sea, decir S final menos S inicial. Y si yo hago que S inicial sea igual a S en el cero absoluto, ese cero voy a llamar a S a la entropía del cero absoluto, pues esta entropía debe ser cero, porque ahí las moléculas no se mueven, todas están estacionarias en una densidad reducida, es decir, ahí pasan un montón de cosas. Pero básicamente es que ya no hay combinaciones, ya no hay más combinaciones porque no hay más temperatura. Entonces no hay más. Ajá, el sistema está estático. Ajá, absolutamente estático. Y entonces, pues ahí delta de S sería igual a S final. Y esto, pues sería igual a lo que ya pusimos arriba, ¿no? Al CB, logaritmo natural, bla, 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 bla. Lo que es importante es que muchas veces hace este análisis para determinar la entropía. Por eso en las tablas, y lo mismo podemos hacer para energía interna, para entalpía y para otras propiedades, tomar como estado inicial el cero absoluto y al calcular la diferencia, pues el resultado es el en el que estás, ¿no? Pero eso está un poco tramposo porque implica que nosotros damos por hecho que la entropía en el cero absoluto es cero, lo cual es correcto un poco como nuestra visión y nuestro entendimiento de la termodinámica y de cómo funciona el cero absoluto. Por cierto, en todo esto, si se fijan, dimos una explicación de la segunda ley de la termodinámica. Ajá. La segunda ley de la termodinámica nos habla de que la entropía siempre aumenta. Ahora ya entendemos por qué. ¿Por qué la entropía siempre aumenta? Pues porque los sistemas van del estado con menor probabilidad de suceder al estado con mayor probabilidad de suceder. No es nada complejo ni nada esotérico. ¿Sale? Y entonces pero la entropía se vuelve una propiedad que nosotros, con la que nosotros podemos trabajar. Y recuerden, pues es una propiedad que está muy ligada a las pérdidas, al desorden, a la irreversibilidad. Por ejemplo, en algunas reacciones químicas pues queremos medir la irreversibilidad. Nuestros ciclos deben de ser capaces de medir irreversibilidades porque el ciclo, cuando nosotros hacemos un ciclo, implica que nuestro estado inicial y nuestro estado final son el mismo. Entonces mi sistema en cierta forma tiene que regresar y ahí hablamos de reversibilidades. Un proceso que tenga alta entropía va a tener baja reversibilidad. Entonces, pues ese es un proceso que no sería adecuado para un ciclo. ¿Estamos de acuerdo? Ya por último, ya para poder terminar con esta sesión, podemos observar que en un proceso, aquí le voy a poner para un proceso perfectamente adiabático, ds es igual a cero. Y se ve directo, ¿no? Si ds es igual al intercambio de q sobre t, pues si esto es adiabático, pues este vale cero y pues entonces todo vale cero. A esto también, por eso al adiabático algunas veces le dicen isoentrópico. O isentrópico, ¿no? Isentrópico. A veces nos comemos esa O. No pasa nada.
¿Eso existe en la realidad? Pues no, ya vimos que no, que siempre se genera entropía en algún lugar del universo. Podemos decir que sí dentro del sistema. Es decir, el sistema sí puede reducir su entropía o puede mantener su entropía constante, pero en algún lugar del universo esa entropía va a aumentar. Entonces podemos distinguir entre la entropía al interior y al exterior del sistema. Y ahí es donde viene esta posibilidad de que de delta S sea negativa. Pues sí, delta S es negativa dentro del sistema, pero afuera del sistema, en el universo, sigue siendo positiva. Entonces cuando sumamos, pues es donde nos da que siempre va a ser positiva. ¿Sale? Y pues ya habíamos platicado que los procesos perfectamente adiabáticos pues no existen. Ajá, entonces pues siempre va a haber entropía un poquito, pero siempre va a haber. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a dejarle hasta aquí. Espero que esto les dé una intuición y un poco de claridad acerca de cómo funciona la entropía y por qué siempre está ligada a las pérdidas, a irreversibilidades, a desorden. No es, o sea, generalmente creo que le damos una connotación negativa a la entropía. Y un poco pues eso viene de que pues la entropía se genera y pues ya valió, ¿no? Como que ya eso no se puede recuperar. Una vez que nosotros aumentamos la entropía, pues ya no se puede ir hacia atrás. De hecho, la entropía nos daría una especie de flecha del tiempo. Ajá. Pero recuerden, la entropía solo tiene sentido cuando hablamos de muchas partículas, de un sistema con muchos microestados. Si yo tengo una partícula sola, no puedo hablar de entropía de una sola partícula. Por lo tanto, a escalas de partículas individuales, pues pareciera que no existe la línea del tiempo. Pero cuando ya tenemos muchas partículas, pues sí hay una línea del tiempo y esa línea del tiempo está marcada por el incremento de la entropía. ¿Sale? Entonces, bueno, ya nos estamos poniendo medio esotéricos raros. Vamos a tener que pagarle aquí. Y pues ya la siguiente sesión estaremos hablando de ciclos. ¿Ok? Y justamente uno de los ciclos con los que vamos a arrancar es el ciclo de Carnot. Y el ciclo de Carnot, una de las cosas que busca es reducir la generación de entropía dentro del proceso. ¿Ok? Pero bueno, eso ya lo vamos a ver en la siguiente sesión. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que esto haya sido muy claro para ustedes y que les haya servido. ¿Sale? Bueno, nos vemos. Cuídense mucho.